eso es lo que se está limitando. Pero hay otro aspecto muy importante también en la reforma de la Constitución y del que no se está hablando tanto en los medios de comunicación. Y la gente yo creo que no se está enterando. Y creo que es incluso más importante que el límite de déficit, que es la prioridad de pago de la deuda. En el texto, en la propuesta de modificación del artículo 135, se establece otro criterio relacionado con la deuda, que es el pago, la prioridad absoluta en el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto. Es decir, el Estado, a la hora de elaborar sus presupuestos de gastos, va a tener que destinar, en primer lugar, partidas para satisfacer o para hacer frente al pago de la deuda que tenga contraída, en primer lugar, y en el resto de gastos necesarios, pues lo que hemos dicho antes, el mantenimiento de la propia administración, servicios públicos, inversiones, etcétera, va a estar supeditado al pago de esa deuda. Esto yo creo que tiene una repercusión esencial porque limita la capacidad del gobierno de turno para poder elegir o para poder decidir. Le resta esa posible discrecionalidad para de tomar este tipo de decisiones que ahora sí que existían. Yo creo que el objetivo de esta medida es evitar cosas como las que han pasado en Islandia. En la sociedad islandesa se ha negado a pagar la deuda de los inversores extranjeros porque la consideraban ilegítima, porque ha sido una deuda de la que ellos no se han beneficiado. Realmente los inversores extranjeros han estado especulando en Islandia, un país que era el primero según la ONU en calidad de vida, en nivel de vida, que se ha hundido por efecto de las políticas o de las artimañas financieras, ¿no? De la gente que ha estado allí especulando. Entonces los islandeses han dicho: no vamos a pagar la deuda, no vamos a pagar vuestra deuda. Lo primero son mantenimiento de nuestros propios servicios, y los especuladores se han visto obligados a recular y a renegociar el pago de la deuda. Y esto es lo que yo creo que quieren evitar en España con este segundo criterio. Entonces, esto me parece fundamental y casi más importante que el límite de déficit estructural, que es lo que se está hablando. O sea, nos está llevando a rango constitucional este criterio o esta limitación, y eso nos va a impedir el día de mañana, con la intención de impedir el día de mañana, que una movilización social como la que se ha producido en Islandia, por ejemplo, pueda hacer frente, pueda paralizar el pago de la deuda para defender nuestros servicios públicos, ¿no? Yo estoy entendiendo que aprobando esta reforma estamos permitiendo que nos aten las manos, prácticamente. O sea, que no nos podamos quejar en el momento, porque en el momento en que llegamos a ese límite, a mí, ¿cómo me afecta a mí como trabajadora y no ni siquiera mileurista? ¿En qué sentido me va a afectar si en algún momento llegamos a ese límite del que tanto hablamos? Si no me puedo quejar, o sea, tengo que asumirlo porque no va a haber ninguna forma de cambiarlo. Claro, pues es que se trata de un golpe de estado de los mercados. Es decir, los mercados están imponiendo sus intereses o la prioridad de sus intereses sobre los intereses de la población. Entonces, ¿eso en qué te afecta? ¿O en qué nos afecta a cualquiera de nosotros? Lo estamos viendo ya: recortes en gasto en educación, recortes en gasto de sanidad, recortes en prestaciones, prestación por jubilación, prestación por desempleo, etc. Todo aquello que compone una política social es lo que se va a ver afectado por esta reforma constitucional, porque deja de tener papel relevante todas las políticas públicas para tener un papel secundario. Ahora, lo importante, lo prioritario, es el pago de la deuda. A partir de ahora, el gasto social que está destinado a satisfacer necesidades que son las que están regulando los derechos humanos que están incluidos en la Constitución, pues esas necesidades básicas pasan a un segundo plano, y eso es lo que nos afecta a todos. ¿Pueden los ciudadanos intentar tumbar una reforma constitucional hecha así, de esta forma? Por ejemplo, la actual, me refiero. Pues legalmente no hay ningún mecanismo, porque el único cauce por el cual podría llegar a establecerse un mecanismo de decisión de la ciudadanía sería la solicitud por parte del 10% de los parlamentarios de un referéndum para que se vote la Constitución. Es el único mecanismo. Entonces no depende en ningún momento en el procedimiento regulado por la Constitución depende del ciudadano la decisión. O sea, en todo momento depende de los políticos. Vamos, que estamos totalmente vendidos a una reforma que nos han hecho desde fuera, alguien que no vota aquí, que nos limita, nos ata las manos, como he dicho, y que encima no tenemos forma de quitarlo, porque además también me viene a la cabeza preguntar si
otras políticas que se llevan a cabo también un poco en el debate internacional, ¿no? Lo que se impone en un país para proteger determinados mercados, etcétera, luego ya también es imposible tumbarlo, ¿no? Aparte de eso, yo no sé si luego también estaremos atados también a que si un gobierno nuevo se instaura, cambia esta situación, luego tengamos que deber cuentas a algo que se ha firmado sin nuestro consentimiento, de esta forma, ¿no? Yo no sé si también en este aspecto influye un poquito esto. Bueno, la consecuencia de elevar al máximo rango normativo un criterio económico o dos criterios económicos como son los de la prioridad en el pago de la deuda y el límite al déficit estructural, pues la consecuencia de llevarlo a rango constitucional es que están blindando la posibilidad de que en el futuro, con independencia de la coyuntura económica o política del país, es decir, independientemente de quién gobierne, cuál sea la situación económica del país, están blindando la posibilidad de adoptar una política que vaya en contra de estos principios. Y la única posibilidad sería modificar la Constitución. Y para modificar la Constitución, como hemos estado hablando, han pasado 33 años y se ha reformado únicamente dos veces porque, en teoría, es muy complicado reformar la Constitución, que luego parece ser que no es tan difícil cuando se ponen de acuerdo los dos partidos mayoritarios, los dos que llevan alternándose en el poder todos estos años, para reformarla. Es decir, sería necesario el acuerdo de los dos partidos mayoritarios para poder alterar este criterio. Y eso parece bastante complicado, ¿no? Con lo cual lo que se está haciendo, elevando al rango constitucional, es blindarlo. Realmente es hipotecarlo completamente en el futuro a los intereses de los acreedores. Yo no estoy de acuerdo, no sé cuál es vuestra impresión, pero a mí me parece una putada. Perdón. Bueno, vale, pero vale. existe la posibilidad de que en un momento dado se haga una contrarreforma, ¿no? O sea, pensando un poco, imaginándonos que de repente surja un milagro y tras las próximas elecciones aparezca un partido fantasma que sea maravilloso y coja la Constitución y diga: venga, vamos a reformar lo que han reformado. En un momento dado se puede plantear el quitar todas estas, o sea, el reformar las reformas, igual que lo han hecho una vez, se puede volver a hacer. O sea, no estamos atados por siempre jamás. Existe la posibilidad, igual que se ha cambiado, que se vuelva a cambiar. Lo único que tiene que surgir de lo que hablabas antes, tiene que plantearlo los partidos mayoritarios. No hay ninguna posibilidad de que el pueblo de repente reclame un cambio por ninguna vía. No, en absoluto. No existe ningún procedimiento regulado para que el pueblo, los ciudadanos, puedan promover una modificación de la Constitución. Solo existe en ese sentido el procedimiento de iniciativa legislativa popular, que requiere de reunir 500.000 firmas, y una vez que se reúnen esas 500.000 firmas en favor de una propuesta, pasa a la mesa del Congreso y después lo votan los parlamentarios, los senadores, y termina dependiendo de ellos, con lo cual ese mecanismo pues también siempre está supeditado a los políticos profesionales, pero es que ni siquiera ese procedimiento es válido para una reforma de la Constitución, porque ese procedimiento solo es válido para reformar leyes ordinarias, ni leyes orgánicas ni reforma constitucional. Con lo cual el día de mañana reuniríamos 500.000 firmas para tirarlas a la papelera tal cual, ¿no? Claro, no tendría sentido poner para reunir 500.000 firmas. La única forma de reformar la Constitución sería voluntad política por parte de 2/3 de las cámaras. Y eso requiere que, tal y como está la composición de la distribución de escaños en el Parlamento, desde el año 77 hasta la actualidad, pues requiere el acuerdo de los partidos mayoritarios que han estado gobernando prácticamente toda la vida. O sea que prácticamente habría que cambiar el sistema electoral para que tuviéramos una mínima posibilidad de que el pueblo tuviera opción a participar en la Constitución. Pues prácticamente yo creo que lo que habría que cambiar es el sistema, ¿no? Porque si cambiamos el sistema electoral, ¿de qué manera, ¿no? Cambiamos el sistema electoral? O sea, se está hablando de la reforma de la ley electoral, de la proporcionalidad, etcétera, ¿no? Pero para que los resultados de esa reforma de la ley electoral puedan realmente alterar
la actual distribución del gobierno no basta con la reforma electoral. Es decir, el porcentaje de escaños con un texto diferente de la ley electoral no modificaría sustancialmente, o sea, modificaría en algo, pero no sustancialmente el reparto de escaños que hay actualmente. Con lo cual, reformando el sistema electoral, yo creo que no se llegaría a poder introducir esta modificación. Es decir, la reforma debería ser mucho más profunda, debería afectar a muchos más textos legales, debería afectar incluso a la propia Constitución. Si realmente, para que realmente la sociedad sea partícipe, para que realmente la sociedad participe en la decisión de los asuntos que le afectan, yo creo que sería necesario una reforma o una nueva Constitución o un nuevo mecanismo de regulación de la sociedad, de ordenación de la sociedad. Pero yo también veo una nota esperanzadora ahí, ¿no? Porque hablamos de que en toda la historia de la humanidad esto es un concepto nuevo, o sea, estamos hablando del siglo XIX, no ha pasado nada de tiempo, es algo, o sea, estamos cambiando todavía, ¿no? Porque parece que hay como un sentimiento de estancamiento en este sistema, pero es que este sistema es prácticamente nuevo, o sea, desde que el ser humano existe hemos pasado por muchísimos diferentes tipos de sistemas políticos, económicos, sociales, y ahora pues nos encontramos en este punto en el que bueno, pues está viendo que hay que seguir avanzando y no sé, yo veo que hombre, se puede avanzar, ¿no? Yo estoy de acuerdo y creo que se puede avanzar mucho. Puede gustarnos más o menos esta reforma, pero si a la vez que viene esta llegan otras muchas que también se han pedido por activa y por pasiva, pues la verdad es que será un avance, ¿no? Tampoco hay que cerrarse, hay que ver la parte casi positiva, ¿no? Como no llegan, por eso nos disgusta tantísimo esta situación, ¿no? Porque se puede ver parte positiva, lo podemos pensar así.